Hace poco escuchamos al defensor del pueblo, Tarek William Saab, aquí con Vladimir Villegas, pero refiriéndose mucho a la política nacional. Brújula Internacional va a hacer más énfasis en la temática internacional. Por cierto, hace unos años visité un pueblito ahí en el Líbano, Chuaifet, creo que se llama así, ¿no? Muy famoso su nombre allá con la familia, de origen druso, ¿no? Mis padres son de origen libanés Drusos, y viven en una ciudad aledaña a esa. que es muy cerca del aeropuerto, ¿no? Yanta, Cerca del aeropuerto. más o menos cerca. Además, muy interesante, conviven ahí los drusos con los cristianos Sí. ortodoxos, con los musulmanes, con los El cristianos. Líbano es un país de una gran, yo diría, cultura milenaria, a pesar de ser un país pequeño, ha dado a la humanidad grandes escritores, poetas, artistas. El más célebre del siglo pasado fue tal vez Gibran, Khalil Gibran, pero independientemente de ello se le reconoce mundialmente al libanés como inmigrante, ser una persona de estudio, de trabajo, de talento, y en Venezuela pues yo creo que se ha demostrado eso en toda América Latina, así que Es interesante. gracias por No, y es interesante, por el recuerdo. Y es muy interesante el toque humanitario. Yo acabo de estar ahorita en Ecuador, usted estaba en Brasil, en un seminario con los turcos de Turquía con la celebración de la Primera Guerra Mundial y el tema armenio, pero hablaban mucho de los turcos que llegaron a Venezuela con pasaportes turcos, pero eran libaneses o sirios, y creo que los por la abuelos, dominación turca. Claro. Recordemos que Turquía colonizó, entre otros países, a Líbano y a Siria, y los primeros libaneses y sirios que llegaron a Venezuela llegaron con el pasaporte turco, y por eso quedó esa especie de remoquete de llamar al que es árabe libanés o árabe sirio con el nombre de turco. Pero finalmente yo entiendo que es parte de la dinámica folclórica, amistosa del venezolano, pero ciertamente son países diferentes, con culturas diferentes y con geografía diferente. Por cierto, había un profesor que es el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Ankara, que trabajó mucho el tema de Rafael Nogales Méndez, que es un venezolano que peleó en la Primera Guerra Mundial con los turcos. Un gran héroe. Y habla muy bien de lo que es el Oriente y los árabes. Y hay que entender el mundo oriental, tú que vienes de ese mundo, la familia. Por supuesto, mira, yo pienso que la cultura milenaria, el aporte milenario que le dio a la civilización occidental inclusive, los árabes, por ejemplo, en España, en Italia, si te vas al sur de Italia, lo que es Sicilia, si te vas a casi todos los lugares donde hubo una influencia árabe, tú siempre vas a encontrar, afortunadamente, que no fue una especie de, vamos a decir así, introducción de ese elemento árabe a través de la muerte, el asesinato, el exterminio, sino que dejaron arquitecturas, culturas gastronómicas, artísticas, incluso hasta hidráulicas. Por lo tanto, bueno. Por cierto, hoy se cumplen 152 años de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja. Conoces a Mario Villarroel, el presidente venezolano. Por supuesto. Y ahí nació la Media Luna Roja como símbolo precisamente en ese mundo tan lejano, pero de mucha cultura, como tú decías. Yo soy próximo al budismo, no tengo una religión como dogma, pero reconozco todos los aportes que tú señalas al Oriente Próximo, al Medio Oriente. Fíjate, ahí nació el Islam, ahí nació el cristianismo, el judaísmo. Y por supuesto, de alguna manera, si tomamos la India también, ahí nació el budismo. Por lo tanto, todos esos territorios que tú estás mencionando, yo rescato de ellos la parte cultural, la parte hermosa que le puede dar a la humanidad el no invadir militarmente y destruir a mansalva y dejar solamente ruinas. Es triste cuando, por ejemplo, se han dado las invasiones a Irak recientemente o a Libia, como han destruido. Eso es un dolor muy grande, ¿no? Los museos con 5.000 o 6.000 años de historia. Yo creo que... Pero también algunos radicales del Islam también lo han hecho. Crímenes terribles. Pero lo propiciaron como ejemplo esa superpotencia. Lo propiciaron, y obviamente ya lo que queda, fíjate, Al Qaeda se terminó descubriendo, y tú lo sabes, documentado, lo armó, al igual que el Talibán, lo armó los Estados Unidos. Muchos hablan de Bin Laden, pero no recuerdan que Bin Laden fue un jeque petrolero de Arabia Saudita que tenía negocios con los Bush. Lamentablemente, en mi caso, mira, siempre voy a opinar lo mismo, ¿no? La no violencia es el método que todos tenemos que tener. Propiciar la guerra, la violencia, la muerte entre hermanos, y podemos, digamos, a partir de ahí introducir el tema que tú deseas con Venezuela, con la paz, con los derechos humanos. Siempre debe ser lo que nos una. A eso vamos, porque para nosotros es un privilegio tenerte aquí, llegando de Brasil, no solamente como defensor del pueblo, sino como representante del Poder Ciudadano, y haber conversado con la Cancillería, con el Parlamento, con
movimientos políticos y sociales, pero vamos a un corte para compromisos comerciales y entramos de lleno a la temática de la visita, vienes del avión directamente de Brasilia, y conversar sobre este tema. Muchas gracias, profesor. Ya venimos.